Buenas noches. La realización del presente video tiene como finalidad más que nada señalar cuáles son esos aspectos fundamentales que están presentes en la obra de Menéndez Pidal, que luego van a ser abordados en el examen final de esta materia. Para ello voy a tomar la teoría de Menéndez Pidal, sus dos primeras partes. Voy a ir señalando cuáles son esos aspectos voy a arrancar. La primera parte de la primitiva lírica española y antigua épica. Uno de los aspectos fundamentales es el contexto de escritura de esta obra. Menéndez Pidal va a escribir esta obra en la primera mitad del siglo XX, en un momento en el que la investigación sobre el cantar del Miocid estaba en plena ebullición, ¿no? Había una teoría predominante en esa época, que era la de composición tardía. Se afirmaba que los cantares de gesta se escribían siglos después de los acontecimientos que narraban. Menéndez Pidal se opone a esto y lo va a contrastar diciendo que el Miocid se escribe en épocas cercanas a lo que narra, es decir, en la época del Cid, entre los siglos XI y XII. Otro de los aspectos son los datos precisos de ficción antihistórica. El texto menciona varios ejemplos de elementos ficticios en el poema. Yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los episodios exagerados, que son extremadamente desproporcionadamente exagerados. Los episodios de Castejón, Alcócer y Corpes, el duelo de los infantes de Carrión, ¿no? El duelo entre los infantes y el Cid, que no se encuentran documentado históricamente. Después, por otro lado, mencionamos el cantar de gesta, que es como una novela histórica. Para esto Menéndez Pidal va a plantear que él se opone a la idea de que el cantar sea una novela histórica, sino más bien argumenta que el poema no busca ser un relato fiel a los acontecimientos históricos, sino que utiliza la historia como base para una creación poética. Después también teníamos algunos aspectos, ¿no?, que nos daba a conocer que el Cid estaba cimentado sobre la vida coetánea. Esos aspectos que nos da a conocer que está cimentado sobre la vida coetánea son, en la obra se refleja aspectos de la vida medieval, como el sistema feudal, las relaciones vasalláticas y la importancia del honor. La cercanía temporal entre el Cid histórico y la composición del poema contribuye a que el relato esté lleno de referencias coetáneas a prácticas, lugares y figuras conocidas. Estos detalles, aunque ficcionales en su presentación, permiten al lector percibir un entorno idéntico al de la España medieval. Después, por otro lado, tenemos lo histórico en función a la ficción poética, ¿no? En el cantar del Miocid, los elementos históricos se integran con la ficción poética para construir un personaje arquetípico que sirve de modelo heroico. Los episodios están creados para realzar la moralidad, las virtudes y la lucha del Cid por la justicia, creando así una narrativa que, si bien está basada en hechos reales, utiliza la ficción para profundizar en los valores culturales. Después, acerca del Robledo de Corpes, había un punto que señalaba que el por qué, ¿no? Se presupone que la afrenta de Corpes podía ser cosa sabida en la época. Según Menéndez Pidal, el poema del Miocid está cimentado sobre la vida coetánea y no sobre invenciones fantásticas. Es hallar veracidad histórica en diferentes detalles sin necesidad de parecer verídico. El autor sostiene que es muy arriesgado declarar totalmente históricas las acciones centrales del poema, ya que, por ejemplo, en el primer matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión no hay ninguna prueba histórica. El poeta habla coetáneos, es decir, habla a un público posterior a los sucesos, ¿no? Además escribe en circunstancias solemnes y de coetaneidad que hacen imposible una ficción enteramente arbitraria sobre un mal que aqueja a la familia de los condes de Carrión con las hijas del Cid.
Bueno, se dice que este mal era cosa sabida, ¿no? Y el poeta solo lo dramatiza a su gusto, sería. Después tenemos las alianzas matrimoniales como prueba de veracidad. Eh, lo que narra el poeta muestra un paralelismo. El rey propone el casamiento de las hijas del Cid para generar una nueva alianza castellano-leonesa. El poeta, sin darse cuenta, repite el propósito conciliador, siendo casi imposible que sea una total invención o fábula que no le acierte a estos paralelismos, ¿no? Menéndez concluye que no puede pensarse que es una pura invención novelesca el matrimonio de las hijas del Cid, ya que el poema rebosa de realidad coetánea. Bueno, después acerca de las arcas de arena también se menciona, ¿no? Las opiniones contrastadas sobre el antisemitismo del héroe. Bueno, para eso tener en cuenta, ¿no? Más que nada el episodio de las arcas de arena, las opiniones contrastadas con el Spitzer. Bueno, después tenemos también los roles en lo cómico, también es parte de lo mismo. La universalidad del Cid. Bueno, Menéndez Pidal en primer lugar introduce una discrepancia con Spitzer, ya que señala que el Cid, aunque sea una figura española, fue más un producto de un mundo medieval, internacional y cristiano, y que la verdadera patria del Cid era el mundo de las ideas universales. La historia y las características del Cid reflejan los valores y aspiraciones feudales de la sociedad española de la época, como la lealtad al rey, el honor, la religiosidad. Para Menéndez Pidal, el Cid representa un ideal español, un caballero que buscaba el restablecimiento de su honor dentro del orden hispano-cristiano. Sin embargo, también su historia es un testimonio del poder de un héroe universal que trasciende las fronteras nacionales e inspira admiración en todas las culturas. Bueno, después tenemos los tres temas épicos y el Cid, ¿no? En el Rolando y en el Cid. Se hace una comparación entre el Cid y el chanson de Roland. Spitzer argumenta que pertenecen a géneros diferentes porque el primero glorifica una personalidad real, al contrario que la epopeya mítica que realiza ideas que trascienden la persona humana. Menéndez Pidal sostiene que esto es incorrecto, pues ambas obras pertenecen al género épico, que se caracteriza por tratar tres temas fundamentales, ¿no? Estos temas son la cruzada y el imperio cristiano, la venganza por odios de familia, el destierro del vasallo enemistado con su soberano. Otro de los temas fundamentales es el verismo y la verosimilitud. Según Menéndez Pidal, se produjeron importantes cambios en la forma de entender a la literatura. Se valoraba la razón, el escepticismo y el estudio de los clásicos. El verismo aparece en el poema como la representación fiel de las realidades de la literatura, donde el anónimo busca reflejar las condiciones sociales, políticas y económicas de su tiempo. En el Cantar de Miocid se observa una tendencia hacia un realismo en la representación de los personajes y sus interacciones. Se destaca la vida cotidiana, las costumbres de la época y las motivaciones humanas, lo que da al poema una base veraz y creíble. En segundo lugar, aparece la verosimilitud, que está relacionada con la apariencia de verdad en la ficción. El texto es verosímil si sus eventos, personajes y situaciones son creíbles dentro de su contexto, ¿no? Las situaciones y los personajes del poema son concebidos de tal manera que, aunque son representaciones idealizadas, mantienen una estructura que permite al lector identificar realidades históricas y sociales. La verosimilitud se establece al mostrar al Cid como un hombre que se
preocupa por su familia, lo que refuerza su humanidad. En el poema, el Cid lucha por recuperar su honor después de ser desterrado. Este tema es central en la narrativa y se refleja en los códigos de conducta de la época, acentuando la verosimilitud al conectarlo con los valores sociales de los guerreros de la península ibérica. Después tenemos coetaneidad y verismo. El principio épico, que es apartarse de la historia, la epopeya española y su interés poético. Con respecto a coetaneidad y verismo, la épica española y su interés poético. La épica española, como la representada en el Cantar de mi Cid, se caracteriza por un enfoque particular en la historia, donde la coetaneidad y el verismo no son sus principales objetivos. Principio épico, más que nada apartarse de la historia, el propósito de la épica. La épica no busca ser una crónica histórica precisa, sino un relato que exalte valores, personajes y hechos que inspiren orgullo nacional o social. Se centra en la construcción de un héroe idealizado y en la creación de una narrativa emocionante. La licencia poética, por otro lado, la épica se permite licencias poéticas para crear un relato más atractivo e impactante. Se exageran las hazañas del héroe, se añaden elementos ficticios y se idealizan personajes. La tradición oral, la épica se transmitió oralmente durante siglos, lo que provocó variaciones en la historia y la adición de elementos ficticios. Después, por otro lado, tenemos la epopeya española y su interés poético. La epopeya española, como el Cantar de mi Cid, se caracteriza por su interés poético. El poeta busca crear un relato que sea a la vez emocionante, educativo y moralizante. La transmisión de valores. La epopeya española transmite valores como el honor, la justicia, la venganza y la lealtad. Y bueno, en resumen, la épica española no se centra en la coetaneidad ni en el verismo, sino en la construcción de un relato poético que exalta valores, personajes y hechos que inspiran orgullo nacional o social. La epopeya española, a pesar de su distanciamiento de la historia literal, conserva un valor cultural e histórico significativo, lo que nos permite comprender la mentalidad de la época, los valores de la sociedad y la construcción de la identidad nacional. Esa sería la primera parte de la teoría de Menéndez Pidal. Por otra parte, si bien no es algo que vaya quizás a formar parte como algo central del examen final, también hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no?, que se mencionan en la poesía juglaresca y juglares, ¿no?, sería la segunda parte de la teoría de Menéndez Pidal. Bueno, esto los voy a mencionar muy por arriba, digamos, porque si bien no van a formar parte del final, tenemos que tenerlo en cuenta. Una de las principales características de este texto son los juglares en general, ¿no? Menciona que es un juglar, las distintas definiciones acerca de la palabra juglar, qué sentidos, ¿no?, se le daba a esa palabra, cómo fue evolucionando la definición de lo que es juglar, sus nombres, sus vestimenta, los juglares corteses. Había una diferenciación, ¿no?, entre lo que es los juglares corteses y los juglares, los trovadores. Después, en la tercera parte teníamos los juglares de la poesía narrativa,
La lírica gallega, la lírica de Burgos y sus características, la autoría del Miocid. Bueno, con respecto a la teoría del Miocid, se escribió hacia 1140 por un juglar anónimo, que según todos los indicios era de Medinaceli, ciudad recién ganada, en la frontera de los moros. Tal juglar era mozárabe, criado entre los musulmanes de aquella comarca recién conquistada por los cristianos. Ese juglar poetizó, ¿no?, su asunto siriano en una forma muy detenida y desarrollada al modo francés, dilatándose hasta escribir 4000 versos. Construyó su narración en torno a episodios poéticos insignificantes en la vida pública del héroe, pero conocidos para el juglar por tradiciones particulares de la frontera de Medinaceli. Supo revestir esos recuerdos locales de un perdurable valor artístico. Bueno, después teníamos también los usos juglarescos en el arte de la narración. Una de las obras más representativas de la narrativa juglaresca es precisamente el Cantar del Miocid. En este poema el juglar utiliza técnicas narrativas para contar la historia del Cid, un héroe medieval que lucha por recuperar su honor y su tierra. Bueno, después se hacía una diferenciación, ¿no? Menéndez Pidal hacía una diferenciación entre los juglares españoles y los franceses. Bueno, en resumen, con respecto a eso, ¿no?, a esa diferenciación, Menéndez Pidal destaca que los juglares españoles y los trovadores franceses reflejan dos tipos de tradiciones y funciones dentro de la literatura medieval: los juglares enfocados en el entretenimiento y la transmisión oral de relatos épicos populares, y los trovadores cultivando una lírica amorosa y refinada en círculos cortesanos de influencia francesa. Después teníamos los roles sociales. De estos juglares, ¿no? En España los juglares tenían una posición modesta, pero eran valorados por nobles y pueblo por igual, actuando en celebraciones y eventos destacados y desplazándose de una corte a otra. En cambio, en Francia, los trovadores eran muy respetados por la nobleza, gozaban de un estatus elevado. Los juglares, en cambio, se presentaban en plazas o acompañando a trovadores teniendo menos, quizás, estatus. Bueno, después se presentaron cambios a lo largo del tiempo. Con el tiempo la juglaría en España fue perdiendo importancia a medida que surgían formas más sofisticadas de literatura y poesía. Los juglares fueron sustituidos por los ministriles en las cortes. En Francia las chansons de geste dejaron de ser populares entre las personas cultas y pasaron a ser interpretadas por juglares ambulantes y mendigos. Bueno, eso sería la segunda parte de la teoría de Menéndez Pidal.